20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Minutos pasan de las 20 horas. Buenas noches, bienvenidas, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Igual saludo también para quienes están detrás de los controles técnicos, el señor Alejandro Correa detrás de las perillas de esta puesta al aire, que ustedes sintonizan por la 97.9 si andan por Montevideo, por la 102.5 si están por Maldonado, por la 90.9 si andan por allí en la zona de Colonia. A su lado está Joaquín González, también en el Switch Master, en esta transmisión por streaming que ustedes acceden si ingresan en el canal de YouTube de La Diaria. Ahí van a estar viendo todo lo que sucede aquí en los estudios de la radio de La Diaria. A su lado está Francisco Muso, asistencia general de producción, y también anda por allí Julia Peraza, productora de este programa. Hoy vamos a rendir un par de tributos. En principio a una figura ya desaparecida hace mucho tiempo, que hoy estaría conmemorando 105 años. Y en la segunda parte del programa vamos a estar rindiendo homenaje, quizá en este plano ya más de obituario, más de requiem, para un enorme músico, compositor, un tocador de pura sangre, que falleció el pasado fin de semana. Así que si les parece, ya nos ponemos en carrera. El primer homenaje va al señor Víctor Lima. Para colmarme la vida, para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro. Un 16 de junio, un día como hoy, pero del año 1921, o sea que hace 105 años, nacía en el departamento de Salto Víctor Rolando Lima Santana, el poeta uruguayo, el poeta caminador, el andapagos, el andarín, como él mismo se autodefinía. Víctor Lima había nacido en la calle Uruguay al 829 del departamento norteño, justo enfrente a la casa donde había también vivido su niñez y juventud, nada menos que el escritor Horacio Quiroga. Víctor era hijo de Mercedes Santana y de Francisco Lima Onetti, primo del célebre escritor Juan Carlos Onetti. Y el matrimonio tuvo 10 hijos, pero tan solo 5 habían logrado sobrevivir. Sus hermanos eran Rodolfo, Raúl, Nilda y Lidia René. Cuando sus padres se separaron, su madre se fue con los 3 menores a la estancia de su abuelo en la zona del río Arapey Chico, en un paraje llamado La Zanja del Cobre. Fue por esa razón que Víctor no alcanzó a terminar los estudios secundarios y dedicó esos años a componer distintos versos poéticos. La parte más poética justamente tiene lugar en Salto, la parte más cancionística tendrá lugar posteriormente en el departamento de 33. Con 16 años él se trasladó a Montevideo e ingresó al ejército, supuestamente a instancias del padre de su tío, Juan Carlos Onetti, justamente, donde permanecería durante 2 años hasta desertar definitivamente y trasladarse a Buenos Aires, donde residió durante 5 años. Dios, mi salto, te dije un día, mirando el último naranjo, desde una rama del alba verde me despedía, triste un sabía. Desde una rama del alba verde me despedía, triste un sabía. Esta no
no es una versión muy clásica, es una versión bastante particular que hizo Fernando Cabrera en épocas justamente de El Dirigible, es parte de la película que dirigió Pablo Dota en aquel momento y que incluye justamente como el soundtrack de aquel largometraje. Si bien Víctor Lima no tocaba ningún instrumento, se las arreglaba silbando o cantando para musicalizar él mismo su poesía. Adiós mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde me despedía tristeza vial. Desde una rama del alba verde me despedía tristeza vial. Adiós mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Hay quienes dicen que esta grabación la hizo en los últimos momentos de su vida, cuando ya estaba internado en internaciones que alternaba entre el Hospital Vilar de Bo de Montevideo con el hospital en su departamento en Salto, y que había conseguido una grabadora para dejar registro él mismo de la entonación de sus canciones. Pero lo cierto es que mayormente sus textos fueron interpretados por otro montón de músicos, de intérpretes, de diferentes géneros y trincheras, ¿no? Esta es la versión obviamente más clásica, que es la propiamente de los olimareños. Adiós mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde me despedía triste un sabiar. Desde una rama del alba verde me despedía triste un sabiar. Adiós mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Pero evidentemente es una canción que ha alcanzado a las distintas generaciones y ha atravesado, como les contaba, los límites de los distintos departamentos. Esta, de hecho, es de la sanducera Catherine Bernet. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Y quiero compartirles un fragmento de un documental sobre los olimareños. Se llama El Regreso, justamente, que tuve la oportunidad de producir periodísticamente allá por el año 2009. Y aquí, en este segmento que quiero compartirles, hablan en orden Braulio López, José Carvajal, el Sabalero, José Pepe Guerra, Vladimir Corvo, el Paiva, amigo de Pepe Guerra, y también Eduardo Larbanois. Fíjate que las primeras canciones que después cantamos con el dúo, yo las aprendí en la escuela, como A orillas del Olimar, las aprendí por labios de Víctor Lima, del autor, ¿no? Dos muchachos venidos del interior que cantaban canciones que trataban del interior. Yo creo que ellos fueron los primeros que arrancaron con eso. Porque además atrás de ellos estaba escribiendo Rubito y estaba Víctor Lima y yo qué sé, Cañada Zamora de Porrini y más cosas que hacían. Caminito de Tierra Colorada, de Alan Gómez y Vicio. Y teníamos amigos, gente mayor ya, muy cultos, ¿no? Y de pronto en ruedas en el monte, con un fogoncito ahí nomás, o en una reunión en las casas, ya hablábamos de la Guerra Civil Española, hablábamos de los poetas españoles, ¿me entendés? De Neruda, entramos en un mundo literario y a su vez la canción y la guitarra, ¿verdad? Fue una explosión. Y el Pepe lo dice, y Braulio, fue una explosión gracias a dos. Uno, Víctor Lima, el salteño caminador, que vivió muchísimos años acá en 33. Y el otro, el maestro Rubén Lena. Creo que somos producto de ese 33. De todo ese tipo de cosas. El cantor, el artista, generalmente es un emergente social.
y depende de dónde venga. Y los olimareños, vaya si vienen, suena bien popular en todo el espectro nacional. Yo no soy un entendido en música, pero Víctor venía del litoral, que se escuchaba mucho argentino, y mezcla. Y el maestro Elena, cuando fue a Venezuela, becado él y la señora como maestros, resulta que cada uno cantaba algo de su pueblo, de su tierra para despedirse, y el maestro vino caliente porque no había nada. Y de ahí surge hacer algo. Ahí sí se dio cuenta que era imperioso un cancionero, ¿no? Que no teníamos, porque se ponían a cantar los mexicanos, los bolivianos, los argentinos, los brasileños, todos tenían canciones propias de ellos, y nosotros recurríamos, yo qué sé, tenía que recurrir a la retirada del 50 o a, no sé, a algún tango argentino. Adiós mi salto, te dije un día. Ahí es bien clara la valoración, ¿no?, de todos estos distintos compositores, intérpretes, de lo que había sido el tamaño de la obra de Víctor Lima y la influencia que había generado, sellando, fundando de alguna manera también un repertorio nacional, un repertorio con la identidad local. Su primer libro de poemas fue publicado allá por el año 1948, Canto del Salto Oriental, donde uno de los principales ejes temáticos de la obra justamente abordaba la inserción del hombre y la mujer en el paisaje rural. Y de ahí emergen sus primeras canciones: Aire salteño, Vegetal, La naranja, Pequeña elegía a un naranjo muerto, Tres momentos, Salto grande, Canción del jangador, Canción de los dos arroyos. Entre las letras hay canciones dedicadas a personajes del pueblo, como las lavanderas, como los niños pobres y también los estudiantes. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dar, Porque si hay que ir para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul. En el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. cuando tomamos un libro para estudiar la lección. Tenemos que estar alerta por si se viene el malo. No todo es azul, no todo es azul. En el cielo claro de la juventud. Retratar con sencillez, con profundidad el entorno fue una de sus grandes características, y eso hizo que llegara, además, con muchísima sensibilidad al vecino común, al de a pie, como se dice, lejos de las pretensiones academicistas. Sin ser consciente, al igual que Rubén Lena, que Osiris Rodríguez Castillo o que Aníbal Zampayo, estaba quebrando el centralismo argentino y rompiendo la colonización cultural tan propia de aquellos tiempos, por sobre todo desde el litoral. Negro con rasgos de blanco, Blanco con rasgos de negro. nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro. En el fondo de la sangre llevas tu sangre latiendo. Nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chachamulato. Te va de acá. Compuso también serraneras, milongas, chamarritas, zambas y por supuesto también candombes como este que suena. Samba, lo que hace chachas en el tamboril. Bailando, bailando, mulato. Su mayor acercamiento musical se produciría tras viajar justamente al río Olimar en 33, donde se estableció por un tiempo, donde conoció a Rubén Lena y se acercó sus versos a los olimareños. Con ellos inició toda una larga colaboración que duró hasta su fallecimiento.
me dé la huella, mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me hace bullas el contento de cantar como jugando. Y este es su clásico Las Dos Querencias, interpretado justamente por los olimareños, este dúo que había encontrado, que había conocido y que había tenido tan fuerte eco una vez que él llegó al Olimar. Ese eterno dilema poético de amar dos rincones distintos de la geografía uruguaya, ¿no? Esa dicotomía entre las dos querencias se traducía también en otras composiciones de su repertorio. Los contrastes, la amargura y la dulzura, el campo y la ciudad están presentes en toda su obra, así que también como los ríos. Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando va. Qué lindo suenen las tardecitas arrobaditas de su cara. Qué lindo suenen las tardecitas arrobaditas de su cara. A orillas del Olimar, es como se llama esta canción, y quizá una de sus piezas más emblemáticas, ¿no? Es una samba dedicada justamente a este río de 33 que inmortalizó el dúo Pepe Guerra y Braulio López. Así como La Uñera de Rubén Lena, esta también es una samba, que es un género predominante por aquellos tiempos, sobre todo arraigada profundamente a las provincias argentinas, ¿no? De La Salta, de Tucumán y de Jujuy, que había sido tan influyente en aquel momento a todos aquellos que estaban expuestos a la música del litoral. Bueno, una samba también tiene compuesta entonces Víctor Lima, y en este caso traducida, interpretada por los olimareños. Y luego de andar errante por distintos lugares, regresó finalmente a Salto los últimos años de su vida. Enfermo, con muy pocos recursos, pero en actividad, llegó a sumar 120 poesías en un cuaderno. Lima era dueño de una pluma popular, hija de la austeridad que conocía además en carne propia, y así lo definía su amigo, el salteño comunicador Carlos Ardaix, a instancias de su centenario, sucedido 5 años atrás en entrevista justamente con el canal de Salto. Conocimos un hombre bohemio así por naturaleza, solo, circunspecto, pero que podía pasar a la carcajada más sonora y a disfrutar intensamente una reunión con amigos o con gente de su agrado. Se reunía lo que era un poco la élite intelectual del Salto de entonces en el Sorgabana. Víctor era un hombre instruido, ¿no? Que había leído mucho sobre todo. Y además, Víctor era un poco la estrella, era ese autor que está lejano, etéreo, ¿no? Que uno a veces no se imagina de carne y hueso, que conocíamos día a día. Lo cierto es que Víctor Lima fue internado en el hospital de Salto y su enfermedad se fue complicando. Y tenía una razón. Porque Víctor Lima era un alcohólico. Sobre todo se hizo alcohólico permanente en los últimos tiempos. Y como sufría de insomnio, no podía dormir, conseguía recetas de Namurón y las tomaba para dormir. Pero ¿qué pasa? Tomaba el Namurón, tomaba vino. Y eso es como una doble o triple dosis de morfina. Entonces quedaba sonámbulo completamente, no sabía ni dónde estaba. Él estaba rodeado por la soledad. Nosotros estamos hablando hoy de un hombre, el centenario, un poeta, del más grande cantautor que tuvo Salto. Y yo te pido que vayas y hagas una encuesta y preguntes a niños
de 10, de 12, de 15 años, quién fue Víctor Lima, qué hizo Víctor Lima. Y no sé, a un poeta, a un autor, el homenaje tiene que ser la obra y tiene que ser permanente, enseñar las canciones de Víctor en las escuelas, que los niños crezcan cantando las canciones, que sepan que es el autor de abecedario, Adiós mi salto, Las dos querencias. Si lo ves por ahí, chiquitín, ese es mi amigo. No le preguntes el nombre que ya es olvido. Pregúntale por el del tiempo niño, cuando soñaba coplas juntito al río. Es muy interesante y es muy genuino el reclamo de Carlos Ardáiz, este comunicador salteño amigo de Víctor Lima. Y es cierto, porque en su centenario hubo mucho ruido y de hecho muchas inauguraciones, algunos monumentos, un espacio público, diferentes escenarios físicos del departamento que rendían tributo a este poeta y a este compositor. Pero de alguna manera lo que señalaba Carlos Ardáiz tiene un sentido, ¿no? Mantener de alguna manera encendida la llama de su oficio, de su trabajo, es enseñarlo, es compartirlo, es que las infancias, que las nuevas generaciones conozcan un poco también de su obra y lo trascendente que fue su obra, sobre todo para fundar un repertorio propio, un repertorio con identidad nacional. Víctor Lima falleció el 6 de diciembre del año 1969 a los 48 años de edad en el departamento de Salto. Se arrojó a las aguas del río Uruguay. Esta canción se llama El Río y es la interpretación de otro olimareño, una leyenda en el departamento de 33, Óscar El Laucha Prieto. Aunque vivo en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. Aunque bogue solitario, mi alma no se siente sola. Sabiendo que no me estanco, vivo feliz con mi sombra. Cuando me baño en el río, gozo hasta el fondo del cuerpo. Sentir el roce del agua es morirme de contento. Cuando me baño en el río, mi mejor toalla es el viento, que viene y viene volando a calentarse en mi cuerpo. Hace unos años, en el contexto justamente del centenario, escuché una entrevista que daba su sobrina en aquel departamento y reivindicaba de alguna forma lo que habían sido los últimos tiempos de Víctor Lima, que no había fallecido en la soledad como se ha comentado, como ha trascendido, ¿no? Y como muchos de hecho respaldan en esa versión, sino que decía que su mamá había participado, incluso cuando había estado internado aquí en el Hospital Vilar de Bo, que ella se carteaba y que ella generalmente vendía incluso lo poco que tenía para poder darle tanto comida como vestimenta a su hijo. Lo cierto es que su mamá falleció justo unos días antes de que él tomara la decisión de quitarse la vida. El trágico accidente, o desenlace, mejor dicho, ocurrió agobiado por una profunda depresión agravada justamente por problemas de alcoholismo y el reciente fallecimiento de su madre. Entonces escuchamos aquí de fondo a Óscar Laucha Prieto, figura fundamental del departamento olimareño y eslabón además en el repertorio de Braulio y Pepe, que musicalizó varios poemas de Víctor Lima en 2 discos de Milongas de Peñaflor. Los olimareños, quienes musicalizaron muchas de sus composiciones, le rindieron tributo también con un homenaje. De hecho, así se llama la canción. Es una canción que compone el propio Rubén Lena, su otro parcero compositivo que alimentaba de alguna forma el repertorio de los olimareños. La canción se llama Homenaje a Víctor Lima. Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz. Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar. Sobre las lomas del alba del Uruguay,
sobre las lomas del alba del Uruguay. Tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará. Tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará. Hermano de voz clara, tu corazón teñía los caminos abiertos de tu voz, amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar, es lo que dicen estos versos del homenaje a Víctor Lima, escrito, como les contaba, por Rubén Lena y que los olimareños registraron en el año 1970 para cerrar aquel cielito del 69. Vaya el homenaje entonces para Víctor Lima en este 105 aniversario de su natalicio. Hacemos una pausa y volvemos porque también queremos de alguna forma también tributar a Chichito, Mario Chichito Cabral, una de las figuras emblemáticas de la música uruguaya. Quédense por ahí, ya venimos. Sobre las lomas del alba del Uruguay. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La Diaria Radio, 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. A ella se la ve bien. El termómetro no marca fiebre, aunque tiene la gargantita un poco... ¡Roja! ¡Roja! ¿Le sacás? Ah, sos un fenómeno. Dale. Lleva el fútbol contigo y toda la Copa Mundial de la FIFA. Contratando o renovando tu plan Tigo con cualquier equipo Samsung, tenés 2 meses incluidos de Paramount Plus para seguir todos los partidos vía D-Sports. Tigo, lo bueno pasa contigo. Bases y condiciones en tigo.com.uy. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Esos que pintan día, ¿dónde están los colores? Lánguida noche la esconde, apretando tu mano, sé bien que tú me conoces.
suena, por supuesto, de Chichito Cabral. La canción se llama Los Colores y es parte de su debut discográfico en el año 1983. O sea, es su debut solista a nivel discográfico. Es Pachimasa y Los Tocadores. Es un grupazo, es un tremendo Dream Team que conformaban, entre otros, Hugo y Osvaldo Fatoruso, El Dino, Jorge Finito Wingert, Rubén Rada, Julio Frade, entre tantos otros que habían sido congregados justamente por Chichito Cabral, una figura fermental. Este sábado pasado falleció Chichito Cabral, una figura enorme de la música popular uruguaya, un pulso rítmico de nuestro ADN musical. Chichito fue parte importantísima de El Quinto, o El Quinto Conjunto, como le decían en aquel momento, una pieza fundamental del Tótem, que él mismo de hecho bautizó. Sin embargo, participó además del registro de diversos proyectos musicales, desde Los Olimareños a Jorge Galemire, de Pareceres a Gastón Ciarlo, El Dino, pasando incluso por Fernando Cabrera. Chichito fue tocador, pero también fue compositor y cantante. En entrevista para el especial del Circa 1968, el álbum sobre El Quinto, Chichito me confesó personalmente que lo que ganaba con el conjunto él lo traducía en camisas. ¿Dónde están los colores? Lánguida noche la esconde, apretando tu mano. Sé bien que tú me conoces. Anoche me fui con Juana, y me fui sin los colores. Es bien claro la influencia enorme de Chichito Cabral del África, ¿no? O sea, si bien él tocaba candombe, lo que traducía a nivel de su tocada era un montón de otros géneros provenientes evidentemente del África, como este. Sin embargo, mucho antes de incorporarse a conjuntos locales, en el año 1961, Chichito viajó a Alemania. Lo habían convocado los Lecuona Cuban Boys para hacer una suplencia del bongocero. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita. Imagínense en aquel contexto cuando le invitan, cuando le llega la invitación de los Lecuona Cuban Boys, él agarró, armó el bolso rápidamente y empezó a preparar todo para viajar. Pero demoraron tanto los trámites del visado que cuando llegó a Hamburgo el grupo ya había partido de gira. Y Chichito se quedó por allá, logró establecer algún vínculo con distintos grupos y músicos que habían allí en esa zona. Y en esa misma época, en aquella ciudad, siempre contaba que terminó conociendo sin saberlo a los Beatles, mucho antes incluso que la Beatlemanía. A 1, 2, 3, 4. En una vieja entrevista que le hiciera el propio Eduardo Darnoyans en mayo del año 1995 para la revista Podata, Chichito le contó que, aunque parezca mentira, vi a los Beatles en el Star Club. Iba a ver grupos de jazz y pensé que esos ingleses eran un grupo de jazz, pero eran los Beatles. Claro, la Beatlemanía aún no existía y ellos estaban laburando en un pub de Hamburgo, en un sótano, como diríamos acá. Y la misma suerte tendría luego con los Stones. Él contaba una y otra vez que también en aquellos sótanos se cruzó con otros británicos, en este caso The Rolling Stones, quienes durante una prueba de sonido y para dotar de una nueva canción de un ritmo latino, lo vieron con su instrumento. Él siempre andaba de un lado al otro con los bongos porque no confiaba en ningún paraje donde dejarlo y le pidieron que improvisara desde el bongó
para llegar a un resultado como este. Evidentemente Chichito Cabral no figura en los royalties de esta canción, ¿no? Pero él decía una y otra vez y cronológicamente coincidía que hubiera influido, que hubiera sugerido esta rítmica desde su bongó para la conformación entonces de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Chichito fue tocador, pero también fue compositor y cantante, y como les contaba en una entrevista para el especial de la Púa de colección del Chirca 1968 sobre el Quinto, ustedes saben que ese álbum, el Quinto no entró a grabarlo en un estudio formalmente, sino que fue un rejunte de un montón de piezas. De ahí, por ejemplo, complementaban parte de aquella publicación lo que habían sido los registros para tocar en playback en aquel programa que tenía Rubén Castillo, Discodromo, pero también en una sesión que se habían organizado para que el Quinto finalmente pudiera grabar. Habían entrado a un estudio, habían registrado algunas canciones, nunca terminaron de completar la totalidad del disco, o sea que el disco publicado, el único que existe de el Quinto, es aquel Circa 1968. En la confección de aquel programa, Chichito me confesó que él, de alguna manera, proyectaba y traducía lo que ganaba con el conjunto en camisas porque necesitaban estar bien pilchados. Hicimos 3 o 4 bailes que yo ganaba, me acuerdo que gané 90 pesos un baile, ¿sabes lo que era 90 pesos? Y yo sacaba la cuenta así, son 6 camisas. Se costaban las camisas a reventar, costaba 14 pesos, 15 pesos, ¿viste? Camisas. Pues yo sacaba ese cálculo, porque como nosotros teníamos que estar siempre bien vestiditos. En aquella placa discográfica que reunía registros para playback entonces de Discodromo y algunas otras canciones rescatadas de aquella inconclusa grabación, Chichito incluyó Don Pascual. Y según nos relató, la composición surgió a instancias del propio Mateo. ¿Qué hacer si con qué? Y crea un tema, nosotros nos matamos, vos también tenés que tratar de vivo. De la costa te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual, y le línea al agua Don Pascual, y espera toda una tarde Don Pascual. Todo lo que dice es lo que pasó. De la constante gritan Don Pascual, se va los que se van Don Pascual. De la constante gritan, creo que tendría por tira la línea al agua Don Pascual. Ahí estaba Chichito entonces, incluso entonando algunos de los versos de este Don Pascual. Y si les parece, lo escuchamos entonces por el Quinto. Que el tiempo te dirá Don Pascual, si puedes tú pescar. De la costa te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual, solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar. Te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual, solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar.
Ahí tenían entonces a Don Pascual, esta interpretación, esta composición de Chichito Cabral, en este caso, bueno, elevada por el conjunto El Quinto. Buenas noches, qué buen programa, Carlos. Hoy, 16 de junio, sería el cumpleaños de Macunaíma, gran divulgador de todo este cancionero. Un recuerdo para él. Saludos, me pone Vladimir, comunicándose con nosotros al 099-891-888. Ni que hablar, Macunaíma, no solamente divulgador, él fue parte de aquella escena fermental de todos estos años que estamos transitando. Ni que hablar que en la época del Quinto, de hecho, Macunaíma es la mirada externa que yo consulté en aquel momento para aquel especial del Chirca 1968. Mirá qué coincidencia enorme. Es verdad, había nacido el 16 de junio del año 1951, falleció en junio también del 2000, en el medio de la pandemia, sin los honores, sin el reconocimiento que, por supuesto, Atilio Pérez da Cunha, ese era su verdadero nombre, merecía. Gran abrazo a el Macunaíma, donde quieras que estés. Hacemos una pausa y volvemos. Nos queda un tramo más todavía de homenaje de este requiem para Chichito Cabral. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. Genia, Lucía. Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. Un crack. Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos muy firme que ganan. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Tira la línea al agua, don Pascual, y espera toda una tarde, don Pascual, que el tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú pescar. Seguimos repasando la obra entonces de Mario Chichito Cabral, falleció a los 89 años la madrugada del pasado sábado. Chichito era un bongocero y un conguero de temer, creador junto con Eduardo Mateo de El Toco, un toque de tambor, un toque de percusión bastante simple pero muy singular que marcaría varios temas del repertorio local. Y así lo explicaba el propio Fernando Cabrera en la PUE colección, este caso sobre Mateo Solo Bien Se Lame, sobre lo que es la percusión de nosotros dos. Ahí toca el ritmo ese que se supone que él o Chichito Cabral, no se sabe, inventaron o le pusieron este nombre de Toco.
sencillo. Bien afro. Tira la línea al agua, don Pascual. Hace unos días en la pantalla de TV Ciudad evocaban también un especial que habían rodado con músicos en la ciudad, donde el propio Chichito Cabral recordaba cómo había sido la inspiración para llegar a Orejas, otra de sus grandes composiciones. Escuchemos lo que decía. Orejas, por ejemplo. 6 menos cuarto de la mañana, arranco, mi suegra me dice, mirá que el día está como muy precioso, ¿viste? Celeste, octubre. Arranco 6 menos cuarto de la mañana y me vengo para abajo. Dijo mi señora, digo, con unos bizcochos y unos mates, un café con leche que tomé, y mate no traje. Y agarré Magallanes de allá arriba, de 18, pasando en Paysandú, Magallanes para abajo, como digo yo. Y cuando llego abajo, un perro divino, que ya lo conocía, divino Oreja, negro divino, y andaba por todos los pescadores y comía las carnadas. Y en vez de saludar al dueño, yo saludo al dueño del perro. Buen día, ¿no? Buen día. Si llegabas a las 8:30, 8 menos cuarto, decía buen día. Si fue de noche, decía buenas noches. El tipo no decía nada. ¿Está? Y un día y 2 días siempre lo sabía y nunca saludaba a nadie. Y el perro venía y nos festejaba, nos movía la core y andaba con nosotros. Y me enojé, agarré y le hice tema a Oreja. Sale el sol, se va confiado, a ver si pesca. Orejas se llama el perro que lo festeja. Y en su cuerpo color yodo de pescador. Pero después lo agarra el tote, rada, tin, tin, ya más rápido. Y lo rada. Chichito Cabral contaba él mismo que estaba muy influenciado en aquel momento por Santana, pero en realidad él no había escuchado a Santana todavía antes de componer esta canción. Sin embargo, se dio como esa conjunción así, nadie sabe bien quién influyó a quién. Lo cierto es que incluso tiene hasta casi la misma progresión de acordes esta canción que alguna de Santana. Años más tarde, tras la disolución del Quinto en el año 1970, Eduardo Uceta sugiere a Rubén Rada continuar de alguna manera el legado de aquella agrupación y comienzan a dar forma a Tótem, un sexteto que tenía entre sus filas además a Enrique Rey en la primera guitarra, a Roberto Galetti en la batería, a un adolescente, Daniel Lobito Lagarde en el bajo y por supuesto a Mario Chichito Cabral. Sus primeros ensayos se dieron a fines de los 70 y las primeras actuaciones públicas comenzarían en enero del año 1971. Chichito, de hecho, es quien bautiza aquella agrupación como Tótem, Todos Tenemos Música, un título que llevaría también su álbum debut. Y en el 72 publican Descarga, donde en el surco 2 se alistaba justamente esta canción, Orejas. Escuchemos la versión que años más tarde regrabaría el propio Chichito Cabral, esta vez con su propia voz. Sale el sol, se va confiado, a ver si pesca. Orejas se llama el perro que lo festeja y en su cuerpo color yodo de pescador. Amigos, boliche y vino, pez de color. Pasa el tiempo para unos, pero él sí sabe. En aguas no muy profundas hay ilusión y en su cuerpo color yodo. La punta
pregunta Antonio Ladra por aquí, por la mensajería. Dice, tocaba también con el quinteto del Hot Club, en la Alianza Francesa, por supuesto. Chichito era una figura totalmente inquieta que andaba de un escenario a otro tratando de sumar, tratando de aportar también. Bueno, obviamente... con aquel conjunto, con el Tótem, un año más tarde, él vuelve a grabar, él vuelve a componer también un tema, y de hecho es un tema que compone para sus dos hijos, para Victoria y para Federico, se llama Corrupción. A lo largo de tantas décadas de música en distintos registros, Chichito ejecuta las congas, los bongos, los timbales, las maderas, el güiro, el chequeré, las llaves, el tambor, piano, el baso, el hija, el cencerro y diversos instrumentos de percusión. Escuchémoslo. Ahora sí. Como les contaba, una década después de haber dejado su trabajo, de haberse disuelto, de hecho, el Tótem, él comienza su carrera en solitario y es que graba su primera placa. Pero luego el Tótem, hay todo un pasaje, él se incorpora a los Moonlight y poco después incluso es parte de Gula Matari. Escuchemos Upa Nega de Chichito Cabral. Entre otras cosas, en el año 1984, o sea que un año después de haber debutado como solista discográficamente, fue uno de los pocos músicos convocados por el dúo Los Olimareños. Lo repasamos cuando hicimos aquel programa especial sobre aquel concierto, para justamente aquel concierto de regreso en el Estadio Centenario. Y a pesar de la lluvia y de las condiciones en las que tocaban, así es como suenan los bongó en aquella Ya Comienza de El Sabalero que Pepe y Braulio versionaban entonces para aquel enorme espectáculo del Estadio Centenario. Callecita de adoquines que harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de ese sur montevideano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi
pesar de que le gustaban muchísimo los tambores, él no había nacido en Barrio Sur, ni tampoco en Palermo, ni tampoco en el Cordón. Él había nacido en el Cerrito y muy tempranamente se había mudado para la Mondiola. Pero el contacto de Chichito Cabral con los tambores es prácticamente desde la infancia. Recuerdo muchísimo el último encuentro con Chichito Cabral en junio del 2010, durante precisamente el Mundial que se jugaba en Sudáfrica. Tuve la oportunidad de reunir un montón de horas de grabación para filmar buena parte de aquellos especiales de la púa de colección. Y él ya estaba alejado de la música, con algunos problemas de salud incluso. Su compañera Chimasa no estaba segura del encuentro y temía que el recuerdo le causara, por supuesto, una sobreexcitación o una angustia incluso. Y de plano me dijo que él no estaba para tocar los tambores ni los bongos. Sin embargo, luego de escuchar alguna de las canciones con los auriculares puestos, le acercamos el instrumento y sus manos se movían prácticamente solas. Les comparto el momento en el que recreamos el tema de Urbano Moraes, Yo volveré por ti. Ahí está la latinez, la alegría. El tipo igual, sigue, está contento, ¿eh? Te lo está diciendo la música. Yo volveré por ti, yo volveré por ti. Cuando yo vuelva no habrá dolor, solo llamarás la velocidad, pasa tu juicio se morirá. Urbano dice, yo volveré por ti, yo volveré por ti. Después dice, yo estaré y tú no estarás. Es la mejor manera de ser. Entonces es como un conformismo de algo que termina. Por lo general punteaba yo, pero salió con ese punteo, a mí me dejó asombrado, ¿no? Hace voces. Yo volveré por ti, yo volveré por ti. Cuando estés en mí te das cuenta que no es así, que eso no cuenta. Yo no estaré para soportarte, no tendrás que pararte. Yo volveré por ti, yo volveré por ti. La mano de Luis. Ahí está Rada, Guaracha o Son. Recuerdo hasta hoy la emoción de Chichito Cabral. En ese momento termina lagrimeando, obviamente, porque la música lo había conectado con un pasado que era muy remoto para él. Y viendo las imágenes veo un montón de figuras enormes de la música uruguaya que ya no están. El propio Macunaíma, estaba también Walter Cambón, primera guitarra entonces de aquel conjunto, tampoco Chichito Cabral. Los últimos años de Chichito fueron muy duros. Mario era papá de Plef, de Federico Cabral, el artista urbano asesinado en el 2019 en Punta Gorda, al que distintos músicos le dedicaron versos. La Arbanoa Carrero le dedicó una canción y también el músico uruguayo Fernando Cabrera le dedicó la canción Felipe Plef. Con esta es que nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Nos reencontramos mañana con La Música Me Llueve. Gracias. En minutos está llegando aquí, entonces casi mañana. Felipe Plef, Fernando Cabrera. Salud, Chichito. Un vetusto gaga alimentado de odio que compró mano dura y campaña de miedo con disparo perfecto le dio paz y a la muerte a este hermoso colega de la pluma en el muro y el pincel.